Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre la muerte del autor. ¡Yay! No estoy hablando sobre una muerte literal ni sobre ir a asesinar a nadie, aunque a veces tengamos muchas ganas de hacerlo, sino sobre el concepto literario, o sea, una muerte figurativa no literal. Lo más probable es que cuando estudiaron literatura en el colegio les haya pasado como a mí, que me hablaron de un mensaje en cada obra, o sea, sobre la visión del autor y el significado correcto de su obra. En crítica literaria hay muchísimas corrientes, pero las más clásicas siempre hablan sobre una sola interpretación de la obra, sobre un solo mensaje correcto. No importa qué impresión te dio a vos, porque vos podés estar equivocado, lo que importa es lo que quiso decir el autor al momento de escribirla. No solo eso, sino que hay que tener en cuenta el contexto sociohistórico en el que se creó la obra, la biografía del autor y muchísimas cosas más. Si bien yo estoy de acuerdo con que las obras no existen en un vacío, sino que representan un momento social e histórico, esto tiene que ver más que nada con el significado metalingüístico de una obra. ¿A qué me refiero con esto? A que no necesariamente tiene que ver con lo que pasa en la obra, sino lo que transcurre alrededor de la obra en el momento que fue publicada. Aquí es donde entra el concepto de muerte del autor. En el año 1967, el crítico y analista literario Roland Barthes escribió el ensayo La muerte del autor. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles que el título de esta obra es un juego de palabras con La muerte de Arturo, el conjunto de historias sobre las leyendas artúricas publicadas por Sir Thomas Malory. ¿Quién no quiere a un tipo que hace juegos de palabras? El ensayo de Barthes argumenta en contra de esta práctica de la crítica literaria tradicional de, como les decía, tener en cuenta las intenciones del autor y la biografía del autor al momento de interpretar su obra. En cambio, sostiene que la escritura y el creador no están relacionados. Con esto se sostiene que las intenciones de un autor y los hechos biográficos que le ocurrieron no tienen por qué tener un peso especial en la interpretación de su obra. Por lo general, esto se entiende como que las interpretaciones y opiniones de un autor con respecto a su propia obra no son ni más ni menos válidas que la de cualquier otro lector. Las intenciones son una cosa, pero lo que realmente logró pueden ser algo completamente diferente. La lógica detrás de esto es bastante simple. Los libros están hechos para ser leídos, no escritos. Por lo tanto, la interpretación que le da a cualquier lector es igual de real e importante que la del mismísimo autor. Además, muchos autores no están disponibles o no les interesa dar respuestas sobre el porqué de muchas cosas de su obra. E incluso cuando están, no siempre hay un porqué para ciertas cosas, o no siempre es tan fácil explicar por qué sucedió eso a los demás o incluso a ellos mismos. Asimismo, como señalan algunos críticos, es elitista asumir que todos los autores son intelectuales o que tienen que ser intelectuales. O sea, que obras con ideas o significados profundos solo puedan provenir de gente que fue educada académicamente y no simplemente del instinto, de la inspiración, del genio creativo y de muchas otras cosas que no se enseñan en ninguna institución. Aunque es popular entre los críticos postmodernos, también tiene una base modernista detrás, en el sentido que la obra es todo lo que sobrevive al autor, de ahí el nombre del concepto, y que a la obra solo se la puede juzgar por la obra en sí. En palabras del mismo Barthes, el nacimiento del lector debe ser a costa de la muerte del autor. Las opiniones posteriores de un autor sobre su obra son en sí mismo una forma de crítica y análisis, por lo que no son ni más ni menos válidas que la de nadie más, a menos que el autor o su editor vuelvan y modifiquen la obra. Y aún así, en realidad podemos decir que la obra original sigue existiendo, porque no es que se evaporó en el éter, así que el autor simplemente creó una nueva versión de lo que ya existía. O sea, creó un fanfic. Sobra decir que a muchos autores e incluso a muchos críticos no les gusta esto, y dicen que como mucho es algo que no es válido para todas las obras y todos los autores. Tampoco les gusta esto de que la muerte del autor o el nacimiento del lector signifiquen que todas las interpretaciones son igual de básicas, o que en caso de que el lector tenga un instinto creativo,
sea igual de importante o de fuerte que la del escritor. Una de las cosas que para mí es hermosamente irónica sobre esta teoría es que estoy segura que en más de una ocasión Barthes tuvo que decir que lo que la gente interpretaba de su ensayo no es lo que él quiso decir. Lo que decía Barthes, de forma muy resumida, es que al momento de escribir uno pierde un poco su yo consciente y que para disfrutar del todo una obra, uno como lector tiene que poner sus propias ideas y teorías e interpretaciones. El argumento de Barthes se basaba en una lectura minuciosa, en relecturas, en buscar los detalles en la obra. A eso era lo que se refería y no como se usa hoy en día a la idea general de la obra y a otras cosas en las que capaz la intención del autor es un poquito más evidente. Barthes estaba desafiando la suposición de que el autor tenía ideas claras y concisas sobre cada detalle de su obra, pero no sobre que el autor no tenía ninguna idea de nada sobre la obra en sí. Conclusión, cuando se pongan a discutir sobre una obra, no esperen que el autor pretendía tal cosa, así que es tal cosa sea un argumento ganador. Está bien, su intención era una, pero de vuelta, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Y además, no intenten evitar analizar una obra preguntándole al autor qué quiso decir con tal o cual cosa como la única o mejor forma de saber el significado de algo. Una respuesta propia deberán ustedes buscar, jóvenes Padawan. Escribir es trabajo del autor. Analizar y buscarle un significado es nuestro trabajo como lectores. Si solo el autor fuese el dueño de la verdad, ¿cuál sería la gracia del fandom? Y como última acotación, por favor, esto no significa que nada de lo que pasó en el canon es cierto. No. Por ejemplo, Joss Whedon contó que cuando él estaba todavía escribiendo Buffy, entraba a foros de Buffy y veía que mucha gente shippeaba a Buffy con Faith. Al ver esto, él pensó que la gente la shippeaba porque, no sé, dos chicas juntas es hot. Hasta que una fan le explicó con lujo de detalles por qué la serie daba un montón de motivos para shippearla y él se dio cuenta que tenía razón. Whedon no había tenido esa intención originalmente. Pero el subtexto estaba. Que hablando de subtexto, hice un video sobre la diferencia entre queerbaiting y subtexto, así que van a verlo, por favor. En la vereda contraria tenemos a J.K. Rowling, que dice que su mundo es mucho más tolerante con lo queer y no solamente no hay una pareja LGBT, sino que cuando estaba todo el drama por ir al baile de Navidad, todo el tiempo se esperó que vaya un chico con una chica. No fue en ningún momento dos chicos o dos chicas juntas. Lo quisiera sí o no, J.K. Rowling escribió un mundo tan heteronormativo como el nuestro. Y como estos dos, hay un montón de ejemplos de lecturas válidas que uno puede hacer sobre determinadas obras en las que su autor no metió de forma consciente cierto contenido, pero que de todas formas estas lecturas se apoyan en lo que hay en el canon. Lo que la muerte del autor simboliza es que no necesitamos ir a preguntarle al autor por qué pasa lo que pasa en el libro, podemos imaginarlo nosotros, y que además cualquier opinión que tiene el autor por fuera de su libro es simplemente eso, una opinión más. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto y ya que están por ahí, no se olviden dejar un me gusta, suscribirse, apretar la campanita y nosotros nos vamos a estar viendo la próxima. Chaito.